Y estamos juntos, tenemos la dicha de estar juntos para intercambiar información, experiencia y sin duda crecer en lo profesional y también algo en lo personal. Para mí es realmente agradable haber sido invitado por una institución ecuatoriana de tanto prestigio como lo es la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy tenemos la cuarta videoclass de estas maestrías. Ustedes son estudiantes de una maestría. Estudiar una maestría es realmente importante, es un peldaño en el crecimiento profesional bien destacado. Y lo hacemos un grupo de profesores en la modalidad alternativa llamada Team Teacher. Y me acompaña el maestro Rafael, y con él un grupo, aparece aquí en pantalla, un grupo de talentosos tutores. Y la doctora Lucy Andrade, de experiencia, muy trabajadora, dedicada, y un grupo también de formidables tutoras, en este caso todas femeninas. Pues es la cuarta videoclass. Si ustedes revisan los videos de las videoclases que se graban y se ponen a su disposición, cada una ha sido en sábado, ha tenido un número, la 1, la 2, la 3 y la 4, y ha tenido un título. Y el título nos indica, nos da el norte del contenido esencial de la videoclase. En esta videoclase, que es la última del curso, miren cómo le hemos nombrado, cómo la titulamos. Esto puede ser llevado a pregunta, y la pregunta sería, bueno, ¿cómo hacer realidad el currículum? ¿Cómo hacer realidad esa utopía que a su vez es un desideratum, ¿verdad? ¿Cómo hacerla realidad? Pues vamos a tratar ese tema. ¿Cómo aterrizamos? ¿Cómo materializamos? ¿Cómo llevamos a la realidad el currículum? Vamos allá. Miren, en una oportunidad yo les planteé que el aprendizaje es un fenómeno, un proceso mental, personal. Nadie puede aprender por el otro. Y la enseñanza es algo social. Al menos intervienen dos. La enseñanza, la esencia de la enseñanza es ayudar al otro a que aprenda. Es decir, a que incorpore, a que desarrolle algo. Pues bien, todos tenemos la capacidad de aprender. Y todos tenemos la capacidad de enseñar. De hecho, no hay que tener instrucción ni título para demostrarle a los otros nuestro interés por ayudarlos. Y puedo ponerle muchos ejemplos. O sea, que, entre comillas, la vocación de enseñar se pierde en la historia de la humanidad. Claro que por intereses sociales, clasistas, había un grupo que tenía la información, la atesoraba, y todo muy ligado a la iglesia y a los intereses de la época de grupos económicamente dominantes, transmitían, entre comillas, compartían
esa información. Pero hubo un hecho en el siglo XVII, un hecho en el siglo XVII, con relación a la enseñanza, al aprendizaje, con relación al contenido de enseñanza. Y fue el surgimiento, ya a finales del siglo XVII, de una institución llamada escuela. ¿De acuerdo? Y eso marcó un hito interesante. Y además para nosotros el inicio de nuestra profesión. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, ya creada la escuela, surge el fenómeno de la escolarización y de la obligación del Estado de darle educación, instrucción a todo el pueblo, a los niños, a los adolescentes. ¿De acuerdo? Pero esos niños adolescentes eran fundamentalmente de una clase desfavorecida, hambrienta, de familias pobres, socialmente marginadas por el sistema social imperante. Y llegaban a los salones desnutridos, hambrientos, fatigados, se dormían, bostezaban. Eso fue el inicio de nuestra profesión. Entonces, ahí, siglo XVII, siglo XVIII, con la creación de esa institución llamada escuela, surge el currículum como práctica, no como ciencia, como práctica. Ahora, en aquel momento, siglo XVII, siglo XVIII, aunque para ello pudiera haber resultado un gran esfuerzo en cuanto a la selección del contenido de enseñanza, realmente no era tal, porque lo básico era que aprendieran a leer, que aprendieran a escribir, que aprendieran el cálculo aritmético, que aprendieran determinadas nociones de urbanismo y de cívica, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, el volumen de información, más en los últimos años, ha crecido exponencialmente. Sí, sí, se puede afirmar. El volumen de información ha venido creciendo, sobre todo después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, exponencialmente. Y se habla de una explosión de la información y se habla de una sociedad de la información. Entonces, lo primero fue el hecho, el surgimiento de la escuela, el surgimiento del currículum como práctica. ¿Y en qué hacían énfasis aquellos hombres notables? En el qué y en el para qué. Esas son las preguntas que el currículum aborda. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñarlo? Pero ya les digo, eran niños hambrientos que se fatigaban, le daba la llamada hipoglucemia rápidamente por falta de azúcar en la sangre, cosa que sucede hoy en día hasta en las mejores escuelas porque los niños no llegan sin desayunar. Pues en aquella época, imagínense. Entonces, si bien les interesaba el qué y el para qué, lo que más se desarrolló fue el cómo. El cómo mantenerlos atentos. El cómo hacer que realmente aprendan. Entonces, de esas dos variables
que tienen mucha relación una con otra, qué y para qué enseñar y cómo enseñarlo, la que más rápido avanza como ciencia es la del cómo. El esfuerzo de aquellos nobles hombres y mujeres que se dedicaban a enseñar. O sea, el qué y el para qué eran variables bastante controladas porque el volumen de información no iba a más. ¿De acuerdo? Las exigencias sociales no iban a más. Pero el cómo era la piedra en el zapato. Entonces, estamos hablando del siglo XVII. Este señor, Raptich, un alemán de la Universidad de Rostock, escribe un libro llamado Principios, Aforismos Didácticos, con relación a la enseñanza de la lengua. En aquella época, la enseñanza de la época era una disciplina, ¿cómo se llama?, priorizada. Acuérdense que estos países europeos, cada uno, pues hablaba una lengua diferente. La gente, la inmigración existió en aquel momento, se movían de un lugar a otro. Bueno, pues Ratisch, así se pronuncia, fue el primero que utiliza la palabra didáctico en términos de adjetivo, y más tarde Comenio, el creador de, o el gestor, hablando con más propiedad, de una ciencia. ¿Cuál? La didáctica. ¿De acuerdo? Y en 1657, para la mayoría, hay otros que lo plantean en el 52, Comenio, este señor, hace este libro. Didáctica Magna. Siempre suelo recomendar autores y libros, porque si están estudiando una maestría, si su sueño inmediato es ser experto en educación y hacerse auténtico conocedor de educación, deben de ir fomentando su biblioteca particular. Es decir, tener en casa un rinconcito y tener ahí libros que son, digamos, claves, algunos clásicos y otros muy actuales que les permite consultar y trabajar mejor. Si ya tienen una maestría, hay que documentar y sistematizar la práctica. Hay que ir a eventos, a congresos, participar en ellos. Hay que publicar, hay que investigar. Entonces, tener una biblioteca pequeña, personal, con libros escogidos, pues es bien importante. Les recomiendo este. Es un clásico, pero cuando ustedes lo empiezan a leer, dicen, no es posible que sea siglo XVII, que ya en el siglo XVII nos esté este autor alertando de tantas cosas y orientando también increíble. Bueno, este libro tiene un reconocimiento por UNESCO, tiene un reconocimiento internacional muy grande, y la cantidad de ediciones, casas editoriales que han editado el libro es muy grande. ¿Cómo se llama el libro? Didáctica Magna. Y lo pueden encontrar en muchos idiomas. Ahora, si bien Comenio se convierte en un gestor de una ciencia con su libro Didáctica Magna, incluso la resume diciendo la ciencia para enseñar cualquier cosa a todos. Oigan, qué revolucionario, qué demócrata este señor del siglo XVII que dice,
Todo se puede enseñar, todo se puede aprender. La didáctica nos va a facilitar, a hacer posible enseñar todo, cualquier cosa, a cualquier otro. Oiga, eso es nobleza y es iniciar una ciencia que realmente haga posible tal oportunidad. Ahora, el maestro Rafael, siempre presto, vamos a aplicar una encuesta, siguiendo esto de cómo hacer posible en la realidad cotidiana la utopía del currículo. La pregunta, Rafael, te doy la palabra, orienta la encuesta, por favor. Ya, sí. Entonces, primera pregunta, ¿dónde se hace realidad la utopía, no sé, del currículo? ¿En la escuela o el aula? 30 segundos, Rafael, nada más que da 30 segundos. A ver, otros 10 segundos. Ya. Entonces tenemos un 23% que dice en la escuela y la gran mayoría, 77% que dice en el aula. Muy bien, Rafael, muy orientado a nuestros estudiantes de maestría. Sin duda, anoche leía unas investigaciones del Departamento Federal de Educación de acá, donde se vuelve a demostrar con una investigación realmente muy poderosa, muy fuerte, que la clave está en el aula y con el maestro. La calidad de la educación se gana ¿dónde? En el aula y con el maestro. Después les puedo hablar de eso, pero una investigación verdaderamente bien interesante. Están en lo correcto la mayoría. El aula, el salón de clase, ese espacio en donde conviven maestro y alumno. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver, tengo un problema aquí. ¿Me dejas pasar las diapositivas? Rafael, ¿me ayudas a pasar las diapositivas? Es que no... He perdido. Ya la pasé. Bueno, pues miren, ¿dónde se gana una batalla de box? En el ring. En el ring, es el ring. Bueno, el estadio, bien, perfecto. ¿Hay cosas que hacer antes de la pelea, del encuentro? Sí, y después también, pero es en ese momento. Oigan, ¿dónde el quirófano, el cirujano quiere estar? En el quirófano. ¿Dónde se gana la batalla? Ahí, en el quirófano. Y el artista, en el escenario. Y los trabajadores de la justicia, allí, en la corte. Y el mecánico automotriz en el taller. O sea, que en el caso nuestro, el currículum, la formación, la educación de la mujer, del hombre, del futuro, se gana en el aula, en el salón de clase. ¿De acuerdo? Con las variantes que hay y cada vez más con el empleo de tecnología y cada vez más en alternativas que entre comillas pueden llamarse a distancia, remota,
pero que no es más que la metamorfosis del proceso de enseñanza. Pero sigue siendo clave la figura del maestro y su relación con los alumnos. Vamos a la segunda encuesta. Tenemos 3 encuestas y al final tenemos un quiz bien interesante. A ver, Rafael. Segunda pregunta, ¿clase o lección son lo mismo o cosas diferentes? 30 segundos, ¿verdad, Rafael? Corre tiempo. Sí. Vamos. Buenos días, no sé si es en mi internet, mi computadora, pero no se refleja. Ya, muchas gracias. Sí, lo vuelvo a poner porque hubo una... Entonces, 30 segundos a partir de ahora. Muy bien. Muy bien, ¿y Bueno, los resultados? bien. Siguen contestando porque se interrumpió. A ver, un 80% diferente y un 19-20% lo mismo. A ver, nos pones para verlo el resultado. Muy bien, muy orientado el grupo. Felicidades. De nuevo, la mayoría acierta. Significa que tienen buenos conocimientos previos. Muchas gracias, Rafael. Exacto. ¿Son términos cercanos? Sí. ¿Son términos, conceptos relacionados? Sí. Pero son términos diferentes, bien diferentes. ¿De acuerdo? O sea, una cosa es clase y otra cosa es lección. Pudiéramos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, tránsito y tráfico. Tránsito, tráfico. La gente lo utiliza indistintamente, pero son cosas diferentes. Aquí igual. Aquí hay un predominio del empleo del término clase, pero cuidado. Una cosa es clase y otra cosa es lección. ¿Qué entender por clase? Y aquí la definición. El concepto de clase alude al grupo. Al grupo. Ustedes son una clase. Ustedes son un grupo de estudiantes de la maestría. ¿De acuerdo? Clase. Alude al grupo. A grupos que comparten actividades escolares, actividades curriculares, experiencias de aprendizaje. Mientras que lección, relacionado con, pero diferente, es o hace referencia al contenido, a la experiencia que se comparte con el grupo, con la clase. Esta videoclases es una lección con una clase, con un grupo. O sea que son conceptos relacionados, pero son conceptos diferentes. Entonces, como estamos formándonos como expertos en educación, todo el mundo va a esperar de nosotros orientación, precisión, detalle. Bueno, pues utilicemos bien el vocabulario. ¿De acuerdo? Ya no a la ligera, sino con la precisión que la ciencia requiere. Bueno, pues
hemos visto que primero fue el hecho y en la misma medida que pasaba el tiempo surge la ciencia. La ciencia del currículum, el currículum como ciencia, surge con el siglo XX y ligado a varios movimientos, entre ellos el llamado movimiento de la nueva escuela, de la escuela activa, y con personas que uno conoce como María Montessori, Dewey, etc. Y entonces, en la misma medida en que la ciencia se desarrollaba, la ciencia del currículo, se planteó la necesidad, como en toda área de conocimiento, de ubicar, de contextualizar. Porque una cosa es el currículum de todo un sistema educativo, de todo un país, y otra cosa es la lección. Pero la lección tiene como estrella polar, como elemento orientador, el currículum. ¿De acuerdo? El currículum. Entonces, he ahí derivación gradual. Todos esos elementos reflejan en su entorno cultural, social, lo planteado a nivel nacional en el currículum. ¿De acuerdo? Bien, llegamos aquí la primera sección de preguntas. Quiero escuchar sus preguntas. A ver, Mireya, ¿me ayuda, Rafael, con las preguntas? Ajá. Mireya, entonces. Prenda su micrófono, por favor, Mireya. Ya, buenos días, gracias. Doctor Ferreiro, un gusto saludarle. Más que una pregunta, es un comentario. Me llamó la atención que hayamos centrado la formación de la escuela y el aparecimiento del currículum como hecho justamente en la edad moderna y no hayamos mencionado algo al respecto de la edad antigua, por ejemplo, la academia platónica, el liceo aristotélico, la escuela pitagórica o la conformación de la estructura y la secuencia del saber desde la Edad Media. Quizás sea porque la escuela en la Edad Moderna, ¿considera usted que se popularizó, se democratizó con estos aportes de Condorcet, tal vez? ¿O cree usted que no es significativo para el estudio del currículo lo acontecido en la Edad Antigua y en la Edad Media? No, Mireya, excelente tu intervención. Es muy importante siempre todo antecedente. Lo quise resumir con esta imagen, porque tendríamos que dedicar una o dos lecciones a ese recorrido, por una parte. Pero por otra parte, aunque se sabe que está ese antecedente, la documentación no es tan abundante ni tan fidedigna. Son a veces especulaciones que uno cree por sentido común, por lógica, pero que hay poca evidencia, digamos, de rigor científico para desarrollar una idea o una unidad. Pero tienes razón, ahí están esos antecedentes. Y cuando presentaba esta imagen, decía que ¿en qué se basa esto? En el deseo, en la capacidad que tenemos todo de enseñar al otro. Siempre eso se dio desde el hombre más primitivo. Siempre hay un instinto de sobrevivencia al principio y después de sobrevivencia y de crecimiento en que unos enseñamos al otro, es decir, unos ayudamos al otro. Eso se ha mantenido siempre. Lo que tú dices es muy cierto y yo lo subrayo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se hacen cortes y a partir de ahí se hace más intensivo. Lo que yo quería hacer énfasis es en esto.
cuando el Estado se ve obligado a dar educación pública gratuita a todos. Ese es el hecho así, porque todo lo anterior iba a estar determinado, y no le quito importancia, a qué grupo social pertenecías. Cuán dichoso era sobre la tierra que, bueno, pues te daban además instrucción. ¿De acuerdo? Muy bien, Mireya, gracias por recordarnos eso y decirnos, hay que tenerla en cuenta porque es parte también de la historia del currículum. Muchas gracias. Gracias. A ti, Mireya. Otra pregunta. Por el momento no hay más. Mano. Bueno, pues avanzamos, que hoy es un buen día, ¿verdad? Segunda parte. Seguimos con esto. Acuérdense que la letra pequeña es bien interesante y yo se la subrayo para que no dejen de leerla, ¿verdad? Ajá. El lema aquí, la interrogante aquí, el problema aquí es cómo hacer realidad la utopía del currículo. Y señalamos que el lugar en que se hace realidad fundamentalmente es en el aula, ¿verdad? Bueno, esta metáfora, la metáfora del lente zoom, ya se la presenté, pero a mí al menos, que investigo, además de desarrollar cursos, lecciones, me sirve mucho. Es decir, la mente y todo lo que hagamos, esta metáfora nos puede ayudar. El lente zoom nos permite acercarnos y a su vez alejar. Cualquier objeto de estudio que ustedes hoy por hoy estén, y valga la redundancia, estudiando, analizando, investigando, tengan en cuenta esta metáfora. No basta con acercarse y examinarlo al detalle muy close, muy cerca. Es necesario alejarse y acercarse. Así, así como un lente zoom. Esa capacidad la tiene nuestra mente. De hecho, el lente zoom es una copia del funcionamiento de nuestra mente al respecto. ¿De acuerdo? Es decir, colocar en el contexto el fenómeno objeto de estudio, en ese contexto social, en ese contexto cultural. Porque el currículum ecuatoriano es uno, pero no es lo mismo en Loja que en Guayaquil. Ni mejor ni peor. Es diferente. Hay condiciones sociales y culturales que hay que tener en cuenta para hacerlo vivo, para que realmente logre lo que se plantea lograr. Pero no se puede dejar de tener el planteamiento del currículo a nivel nacional. Este orienta. Ahora, ¿qué hace para ir aterrizando las ideas un maestro? ¿Qué hace o qué debe de hacer? Vamos ahora a detenernos con estos dos conceptos. Diseño y desarrollo. A ver, Rafael, ayúdanos con la tercera encuesta del día de hoy. Diseño, desarrollo. A ver, entonces diseño, desarrollo. El diseño equivale a planificación o ejecución. Muy bien, pues 30 segundos, ¿verdad? 30 segundos.
92%, de 93% de planificación. Muy bien, muy bien. Es un buen grupo de maestría. Es un buen grupo de maestría. Están orientados, tienen los conocimientos previos. Muy bien, muy bien. Sin duda, ¿a qué equivale diseño curricular? A plan, hacer el plan. Equivale a planificar, ¿de acuerdo? Diseñar. Ahí está. O sea, la puesta en práctica viene después. El diseño es la planificación. Y hoy yo quiero hablar de un approach, un enfoque que puede ayudar considerablemente al maestro de salón de clase a hacer realidad el currículo. ¿De acuerdo? El currículo. O sea, de la nación al cantón, a la escuela, al aula. ¿De acuerdo? Es decir, derivación gradual. Y con este enfoque llamado ELI, pueden ustedes ganar claridad, comprensión, más claridad, más comprensión, y pueden trabajar y dar en la diana de la educación, la formación de la mujer, el hombre, el ciudadano, que la escuela, que el sistema escolar tiene que formar. Ahora, ¿cuáles son, entre otras, las ventajas competitivas del diseño y desarrollo ELI? ¿Cuáles son? Diseño, desarrollo ELI, el enfoque ELI. ¿Cuáles son las ventajas? Que mientras que otros modelos solamente ponen énfasis en la parte de plan, de planificación, este modelo, el ELI, tiene 3 fases, digamos: antes, durante el desarrollo de la lección y después de concluida la lección. O sea, que no solamente enfoca la planificación de un curso, sino que se dedica al trabajo del maestro diario en el aula. Entonces, en tal sentido, es un verdadero diseño educativo, más que un diseño instruccional. Pero además implica el desarrollo, el desarrollo de la lección, lo que comúnmente se le dice el desarrollo de la clase. Entonces, veamos que para cada uno de estos 3 grandes etapas o momentos antes de yo tener el encuentro con los alumnos, ya sea de forma presencial o ya sea en forma remota, a distancia, etcétera, tengo que tener competencias. Entonces, ELI ha determinado un conjunto de competencias. Ahí están las que la investigación ha planteado como clave antes de el hecho llamado lección, encuentro con los alumnos, presencial o a distancia. No sé cuál le puede llamar la atención, pero una, entre comillas, muy novedosa es la de curación de contenido. En los últimos tiempos se nos han asignado a nosotros los profesores la función de, escuchen bien, curar el contenido. ¿Qué es en esencia la curación del contenido? Bueno, en esencia la curación del contenido es la potestad, la función que se nos brinda
de seleccionar del volumen de información que hay aquellos contenidos claves por el perfil del alumno que estamos formando, por el entorno histórico, social, cultural, donde está la escuela, donde viven nuestros alumnos, etcétera, etcétera. Curación del contenido. Si ahora mismo ustedes van a cualquier base de datos electrónica, Google, por ejemplo, y ponen curación de contenido, ¿de acuerdo? Van a ver cuánta información hay, porque se nos está pidiendo, se nos está capacitando incluso para que seamos curadores de contenido y que el nivel central, el Ministerio de Educación, apunte los contenidos, pero sea una decisión de los centros, de las universidades, cuál selecciona para la mejor educación, formación de los estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahí están algunas de las funciones previas al encuentro con los alumnos. Vamos a ver las que tienen que ver con, y valga de nuevo la redundancia, con ya el encuentro, ya sea este encuentro pues a distancia, remoto, ustedes hablan de asincrónico o sincrónico, presencial. Es decir, hay un conjunto de 7 funciones que son críticas, son sensibles, que las investigaciones nos han demostrado que por muy buen plan que hagas, siguiendo el modelo de desarrollo instruccional que sigas, si en ese encuentro sincrónico, asincrónico, o en ese curso a distancia e-learning, tú no cumples estas funciones, difícilmente logre aprendizaje a profundidad, aprendizaje perdurable en el tiempo. ¿Cuántas son? 7. O sea, hay funciones previas, antes. Hay funciones durante el encuentro síncrono o asíncrono. Y hay funciones a posteriori de ese encuentro. Ahí está. Tienen que ver con la reflexión metacognitiva del profesor acerca de su desempeño profesional. Y esto es bien importante. El profesor, igual que hace el buen cirujano, igual que hace esas estrellas del espectáculo, terminado el evento, tiene que ser sometido a una reflexión metacognitiva. Y esa experiencia, de una forma muy personal, hay que documentarla y sistematizarla. ¿De acuerdo? Hacer una rutina, un hábito de trabajo profesional, el evaluar nuestro desempeño. ¿Qué no fue bien? ¿Qué se cumplió según el plan? ¿Qué variante tuvimos, no obstante, nuestro buen plan, que introducir por determinada pregunta, por determinada conducta de los alumnos, etcétera, etcétera? Entonces, un valor, digamos, distintivo del modelo ELI es que nos plantea funciones previas de diseño, de plan, de planificación, funciones durante el encuentro, aunque no esté yo presente, sea a distancia, y durante, o sea, a posteriori, digamos, como diríamos antes, de la clase. Después de la clase, después de terminado. Ahora hay muchos estudiantes en el grupo
todos son o casi todos son profesores, maestros destacados que quieren seguir creciendo profesionalmente. Entonces, esto es una tarea especial, ¿de acuerdo? Directamente conmigo. ¿En qué consiste esta tarea especial? No hay obligatoriedad ni incide en la calificación del curso, ¿de acuerdo? Es conmigo. Es un ejercicio en donde yo les doy esta tabla de competencias y le doy esta lista de competencias. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio extra? Conmigo, directamente conmigo. En cogerle esta lista y clasificar cuáles de esas competencias son previas, cuáles son durante y cuáles son a posteriori. Es un ejercicio, lo que le llaman por acá el drill, D-R-I-L-L, drill, ejercitación, ¿de acuerdo? O sea, yo quiero que vean su proceso de trabajo profesional en 3 etapas: antes, durante y después. A partir del criterio de que no hay calidad si tú solamente trabajas en uno de ellos. O sea, no basta con hacer un buen plan docente. No basta con desarrollar una buena lección. No basta, aunque es mucho más escasa la experiencia, de reflexionar sobre lo que hiciste y cómo lo hiciste. Entonces, aquellos que se sientan motivados a tomar esta lista y colocar las distintas funciones inherentes a nuestra profesión, si me lo envían a esta dirección particular mía, cópienla, antes del 14 de febrero, o sea que tenemos tiempo, yo le envío un feedback, una retroalimentación, pero a su vez le envío un premio. Sorpresa. Que tiene que ver con el trabajo profesional que hace. Porque doy por sentado de que me hace esta tarea extra, es del grupo, bueno, los más interesados, que a su vez tienen la posibilidad de hacerlo, porque a lo mejor estoy muy interesado, pero una coyuntura llamada COVID, una coyuntura llamada viaje, una coyuntura, un trabajo que el jefe me dio, me lo impiden. Entonces, aquellos bien motivados, bien interesados, que puedan, que les sea factible hacer esta tarea extra, me la envían a este correo electrónico antes del 14 de febrero, ¿de acuerdo? Y van a recibir de mi parte, además del saludo, pues por supuesto, un obsequio profesional, de esos obsequios que nos brindan información y nos dan pues la razón de ser. Bueno, entonces les estoy presentando el modelo ELI. El modelo ELI ha sido, a ver, ¿cómo le decimos? El modelo ELI ha sido aprobado por el Buró Federal de Educación de este país. Es recomendado a los maestros por la ventaja competitiva que tiene con relación a otros modelos. Ahora, si importante es tener en cuenta estos 3 grandes momentos de trabajo profesional, importante es, fíjense el título
de la lámina, alinear. Es decir, hacer que haya congruencia entre la planificación, el desarrollo de esa planificación y la valoración de esa planificación. Esto es bien importante. No basta tener competencia para cada etapa, no basta hacer lo que cada etapa exige, sino que hay que buscar la congruencia. Pero la mayor congruencia es que todo esto esté alineado con el modelo educativo del centro, con el proyecto educativo del centro, el modelo, el proyecto educativo de la universidad, que a su vez debe de reflejar y estar alineado con el currículum nacional. O sea, que nuestra profesión, para ejercerla cada vez mejor, para que cada uno de nosotros sea mejor profesional aún de lo que somos, tenemos que tener competencias para el trabajo previo del encuentro con los alumnos, sea a distancia, síncrono, asíncrono, presencial, durante y después. ¿De acuerdo? No basta con regodearse en la etapa previa del modelo. Por muy bueno que sea este modelo y muy trascendente que sea el momento de la planificación. ¿De acuerdo? Y por otra parte, recuerden, no basta que uno tenga el dominio del contenido, ni basta con que tenga competencias digitales. Hoy en día hay un boom, para mi gusto, exagerado con relación a las competencias digitales. Y detrás están los consorcios que venden tecnología. ¿Cuál es la misión de un vendedor? Venderte. ¿De acuerdo? Venderte. El vendedor vive porque vende. Entonces lo tienen a uno, espérate, que con este uso yo soy profesional y voy avanzando poco a poco, pero no se puede llenar la universidad de tecnología, ni se puede llenar la escuela de tecnología, ¿de acuerdo? La carreta no puede ir delante, no puede ir delante, ¿de acuerdo? Entonces es bien interesante saber que la calidad de nuestro desempeño profesional está en la ciencia del currículum y en la ciencia llamada didáctica. No basta con que tú sepas el contenido, ni tú tengas habilidades, competencias digitales. Esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Si a esas dos condiciones, el contenido, saber, dominar el contenido y tener las competencias digitales que te exige la enseñanza de esa asignatura, de ese contenido, tú le sumas lo que se deriva de la ciencia del currículum y la ciencia didáctica, mira, vas a ser profesionalmente un gran docente, un gran educador. Este señor muy famoso tiene este libro. Él inició en la década de los 60 finales una verdadera cruzada, porque en las universidades, como es lógico, quienes ocupan las plazas, los mejores contadores, los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores físicos, químicos, y eso es correcto, sí, muy correcto. En las universidades tienen que estar los mejores expertos por disciplina. Ahora, no basta. Ese buen experto en contabilidad debe de aprender currículum y didáctica. Y ese binomio, ser experto en una disciplina y además saber enseñar esa disciplina, da la calidad
de la educación y permite una formación ciudadana, profesional, muy, pero muy robusta. ¿De acuerdo? Las mejores universidades son aquellas que se preocupan por la pedagogización de su claustro, de su profesores. Las investigaciones lo dicen, no basta con que yo sea el mejor físico o el mejor químico o el mejor informático. No basta. Yo enseño bien si además de saber el contenido y tener las habilidades digitales, tengo los conocimientos de la didáctica. Tiempo de pregunta. A ver, levanten la mano los que quieren hacer una pregunta. ayúdame, Rafael. Sí, no hay... ¿Cómo no? A ver. Vamos. A ver, Mireya quiere de nuevo. Sí, por favor, una pregunta concreta. La clase y la lección, en sus términos, en términos del método ELI, obviamente no son sinónimos. Entonces, me surge la duda. ¿Todas las secuencias didácticas del método ELI deben ser aplicadas según su recomendación en todos los periodos de clase que tenemos en la semana, por ejemplo, 3, 4 periodos dentro de nuestra asignatura, o cómo lo concibe usted? Muy bien, muy buena. Mira, a ver, la distinción entre clase y lección no es de este modelo. Busca en los diccionarios qué significa clase y qué significa lección. Te voy a dar un autor clave para la comprensión de esa distinción. Es el señor Titone. Es un italiano, un pedagogo, un didacta que se llama Renzo con Z, Titone. Ahora mismo, si lo buscan, Renzo Titone. Renzo Titone fue el primero que nos alertó acerca de esto, del que se utiliza indistintamente clase y lección. O sea, no es una cosa mía como autor y creador de este modelo, ¿de acuerdo? No, eso viene de hace mucho tiempo. Destacados pedagogos nos insisten que hay que distinguir entre clase y lección. Bueno, hecha esta aclaración con relación a la secuencia, mira, aquí, cuando tú haces el plan, que los términos pueden acotejarse, adaptarse a condiciones locales. Porque, por ejemplo, ¿en qué institución trabaja? ¿Dónde trabaja, Mireya? En la Universidad de Cuenca. En la Universidad de Cuenca. Bueno, mira, por ejemplo, en la UTPL de Loja me ha tocado conocer, ver, a lo mejor no es exactamente así, que el equivalente a plan de lección le dicen plan docente. Perfecto, no hay problema. Los términos se van ajustando a partir del trabajo, digamos, académico de los grupos de profesores, ¿de acuerdo? Entonces, el plan docente equivale a plan de lección, ¿de acuerdo? A plan de lección. En esa planificación, al hacer el plan, se contempla ya la secuencia didáctica. Ahora, ¿cuál es la ventaja competitiva de este modelo? Que la secuencia didáctica se hace cuando tú cumples con estas funciones. Y esto es bien interesante, porque cada lección
a partir de este modelo, puede tener una secuencia diferente. Yo puedo empezar la clase, la lección presencial o remota, asíncrona, con la orientación de la atención. O sea, sin embargo, al día siguiente puedo empezar con una reflexión metacognitiva. O puedo empezar con una evaluación. O sea, la secuencia está en función del cumplimiento de las 7 funciones claves que se han demostrado realmente permiten que la persona aprenda. Entonces, esto le da una dinámica a que cada lección es diferente. Cada lección es diferente. ¿Y quién lo decide? El maestro. ¿En qué momento? A la hora de planificar. Antes. Y la hace viva durante. Pero la evalúa para cuando repita tener una mejor secuencia. O sea, la secuencia no es a priori. La secuencia no es enlatada. ¿De acuerdo? La secuencia la establece el maestro según el día de la semana, el tipo de grupo de estudiante, según los recursos que tiene, etcétera, etcétera. Y eso le da una dinámica muy peculiar al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero a su vez, el maestro se siente muy autor, muy protagonista. No importa la modalidad que emplee, cumple la función. Las funciones son la clave del éxito de cualquier modalidad. Por ejemplo, si tú me dices, bueno, yo voy a emplear, porque está de moda, la clase invertida. Perfecto, perfecto. Pero para que la clase invertida tenga éxito, tienes que cumplir las funciones didácticas. Si no las cumple, la clase invertida va al fracaso. No, yo enseño por proyecto. Perfecto. Pero si no cumple las funciones didácticas, tu enseñanza por proyecto va al fracaso. ¿De acuerdo? Es decir, las funciones son esenciales. Son como las que cumple un cirujano con relación a una operación quirúrgica. ¿De acuerdo? Hay determinadas funciones esenciales de la cirugía, sean las que sean. Entonces, ahí está la clave, en apropiarse de cuáles son las funciones inherentes a nuestra profesión y desarrollar esa competencia. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Y por ahí va la innovación. Cuando un maestro tiene funciones desarrolladas en términos de competencia, se va a dar cuenta de que él es tan autor de una innovación como lo fueron los amigos que crearon la clase invertida o los que me inventaron la enseñanza por proyecto. ¿De acuerdo? Siempre y cuando lo documenten, lo sistematicen y lo comprueben. Muy bien. ¿Quién más? Gracias, Mireia, por la pregunta. Vamos a darle la palabra a Darlene y también tenemos comentarios en el chat. Muy bien. Primero, Darlene. Buenos días, doctor. Un gusto saludarle con todos los compañeros también. Mi pregunta iba enfocada a lo que acaba de decir hace un momento. Si el modelo ELI tendríamos que seguirlo en una forma secuenciada, así como lo usted acaba de explicar en este momento, pero ya lo respondió. Otra pregunta que le quería hacer es si nosotros, por ejemplo, en el trabajo final estamos haciendo
un esquema con actividades, estrategias por cada una de las funciones de un método a elegir. Nosotros escogimos el modelo ELI y quería preguntarle si nosotros podemos utilizar la misma estrategia o la misma actividad para dos momentos del modelo. A ver, repíteme, Darling, esa última parte. Ya, Si si puedes nosotros utilizar. ¿Sí? Ya, nosotros, por ejemplo, en la tarea última que estamos haciendo del módulo de análisis curricular, tenemos como objetivo plantear dos estrategias o dos actividades para cada una de las funciones del método ELI, por ejemplo, nosotros. Ya, y quería saber si nosotros podemos plantear una actividad que abarque dos momentos o tiene que ser muy diferenciado cada uno de esas funciones. A ver, déjame presentar la tarea 4 y vuelvo a ti a la pregunta. ¿Te parece? ¿Me das la oportunidad? Vamos allá. Mira, ahí está y ustedes lo tienen en su aula virtual. Miren, por ejemplo, en esto de la terminología, clase y lección, también la terminología. El espacio nuestro que compartimos los tutores, ustedes y yo, un servidor, Lucy, Rafael, es aula, no es Canvas, no es plataforma. Eso dejó de ser Canvas, dejó de ser plataforma cuando nosotros llegamos y creamos un espacio de intercambio. Eso es un aula virtual. ¿De acuerdo? Que podrá tener momentos síncronos y momentos asíncronos. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los compañeros de tecnología nos imponen o nos quieren imponer sus términos propios de su disciplina. No se lo imponen al médico. No, pero no me lo tiene que imponer a mí. Eso se llama aula virtual. Y puedo utilizar varias compañías, varios proveedores para tenerla. Pero no es Canvas, no es Google, no. Bueno, dicho esto, la tarea 4 tiene que ver con una propuesta de ustedes. Los tutores lo va a orientar. O sea, a partir de todo lo visto en el curso, son 8 semanas que estamos juntos, 4 unidades, ustedes deben de revisar los apuntes, revisar las notas técnicas, volverlas a leer y hacerse de una propuesta. ¿Qué significa propuesta? Ahí aparece. Es decir, hacer como una especie de resumen y sacar en limpio aquellas ideas que ustedes le dan más importancia dado la institución, el centro donde trabajan, la universidad donde se desempeñan, la ciudad y contexto social y cultural, el tipo de alumno, etc. Es decir, ustedes revisan todos los apuntes, las notas técnicas, los ejercicios realizados y tienen que hacer una propuesta. Miren, la propuesta no va a ser una propuesta terminada, ni mucho menos. Es elemental. Es para que ustedes proyecten el pensamiento y se muevan en un continuo de lo más embrionario a lo más elaborado. Pero queremos que ustedes proyecten el pensamiento y juguemos todo a ser expertos. Es decir, ustedes a partir de una experiencia que tienen, porque no parten de cero, y además son profesionales destacados, que sienten la necesidad de ser cada día mejores. ¿De acuerdo? Ustedes revisan todo y dicen, resumen las ideas más importantes
y la colocan en un nivel. O pueden hacerlo contemplando los diferentes niveles. Pero es bien importante. Bueno, yo me ubico como funcionario, directivo, colaborador del Ministerio de Educación. Y mi propuesta va con relación a ese nivel nacional de currículum. Yo me ubico a nivel de vicerrectoría docente y ahí voy a hacer mi propuesta. Yo soy un simple maestro de aula y mi propuesta la hago a nivel de aula. O sea, jugando al experto. Ustedes son expertos y se van a pronunciar. Van a presentarnos una propuesta innovadora. Ahora, recuerden que la innovación tiene que ver con la creatividad. Y cuando ustedes revisan todas sus notas, el pensamiento es maravilloso. Van a relacionar una cosa con la otra, con la experiencia de cursos, de otros cursos, con las experiencias profesionales, y se van a dar cuenta de que ustedes rebasan lo de ser simple consumidor de información y son portadores de ideas. Y si esas ideas tienen el germen del cambio y la mejora, esas son propuestas sencillamente de innovación. ¿De acuerdo? ¿Por qué hablamos de propuesta? Porque ustedes no las van a hacer. Son sus ideas que ustedes no las van a compartir. ¿Y por qué hablamos de propuesta innovadora? Porque son ideas que ustedes tienen, que van a compartir, que buscan la mejora de las cosas a un nivel, a otro o a nivel de salón de clase, siempre con relación al currículo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la tarea. Ahora, no las van a dar por escrito, nos van a dar por escrito una cosa mínima, pero lo que nos interesa es que ustedes no los verbalicen. ¿De acuerdo? No los verbalicen. ¿Y cómo nos los van a verbalizar? A través de la estrategia llamada elevator pitch, que es colocarse frente a la cámara de su teléfono. Bueno, si consiguen que alguien los grabe mejor y alguien edite su pitch mejor, pero lo que queremos es que ustedes pongan su teléfono, su cámara y durante 2 minutos nos den a conocer su propuesta de cambio innovador. ¿De acuerdo? Es decir, es hacerlos a ustedes hacer una transferencia. Es hacerlos a ustedes compartir como expertos una propuesta. ¿De acuerdo? Pueden, sí. Y van a ser realmente muy bien. Muy buenas van a ser. Es decir, la técnica es la elevator pitch, que consiste en que me encontré con el jefe en el elevador. El trayecto hacia el último piso son 2 minutos y aprovecho esos 2 minutos para convencerlo, para venderle la idea que tengo en mente, la propuesta que tengo en mente. Tenemos que ir pasando cada vez más rápido, porque la sociedad lo necesita, de ser buenos maestros que reproducimos a buenos maestros, excelentes maestros, que creamos innovación. Y eso se empieza poco a poco, pero hay que empezar. Seguro que allá han empezado, pues,
ahora lo van a hacer mediante este pitch, este video de 2 minutos. El ajuste del tiempo es bien importante. Se les ha compartido, bueno, pues, cómo hacer el guión, muy breve, y además de eso, cómo pararse o sentarse frente a la cámara y demás. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de la tarea? Vuelvo a Darlene. ¿Se te aclara, Darlene, las ideas? Sí, doctor. Más la pregunta iba enfocada al modelo ELI. Por ejemplo, si nosotros cuando utilizamos el modelo ELI planteamos diferentes actividades en cada uno de esos momentos. Por ejemplo, activación, orientación. Sí. Ahora, mi pregunta iba enfocada si podemos utilizar una misma estrategia o una misma actividad que abarque 2 momentos del modelo ELI. Por ejemplo, una sola estrategia que abarque tanto la activación como la orientación, o una que me abarque el procesamiento de la información como la recapitulación, para poder trabajar en grupo. A ver, la respuesta es sí, pero las actividades que tú planificas las haces en función de cumplimiento de funciones. ¿De acuerdo? El cirujano, las actividades que realiza en el quirófano es, o antes o después del quirófano, siempre es en función, o sea, en términos de dar cumplimiento a una función que tiene que ver con la cirugía. Aquí igual. Las actividades no son actividades por actividades, sino para cumplir las funciones que exige la persona que aprende. ¿De acuerdo? Entonces, sí es cierto. Yo puedo hacer una recapitulación, una actividad para cumplir la función de recapitulación que implique la metacognición. Yo puedo hacer una activación que implique orientación de la atención. O sea, que la respuesta es sí. Ahora, qué bien que estás con esa preocupación, porque cuando empezamos a trabajar este modelo, este enfoque, la orientación que se nos da es no fusione el cumplimiento de funciones. Crea actividades para cada una de las funciones. Cuando ya tienes las competencias en dominio, en lo que le llaman nivel de dominio, ya puedes hacer esos rejuegos de que una actividad cumpla más de una función. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿Algo Doctor, más? una última cosita le quería pedir de favor si nos puede a través de las diapositivas poner la parte de la tarea extra que nos estaba comentando para poderle tomar una captura de pantalla y poder realizar. Ahora, pero yo te lo vamos a mandar, pero ahora mismo lo coloco. Ya. Se les comunicará en anuncios de todas maneras. Exacto, pero para que les tomen foto, aquí está. O aquí, mira. Es la misma en letra grande y en letra chica. Sáquenle foto, ahí está la lista de competencia y esta es la tabla que habría que entregar. El hacerla así horizontal permite tener en cuenta la alineación que se les está sugiriendo. Es decir, que lo que hago previamente vaya acorde a lo de durante y a posteriori. Bueno, uno de ustedes, ahora no recuerdo el nombre, me manda un mensaje, un correo, y fíjate que fue bien interesante, me sentí bien al responderle. Y ahora voy a socializar la pregunta y la respuesta.
me pregunta, el estudiante me preguntó sobre, a ver cómo lo resumo. A ver, vamos a hacer la encuesta y para no perder el hilo, y después regresamos al mensaje que me enviaron y lo comparto con ustedes. Y así me puedo recordar mejor del nombre del colega. Muy bien, Rafael, te doy la palabra. Ahora viene el quiz. Atención. Ah, el quiz. Ah, Sí, ya. o Bueno, tenemos otra. Sí, es el post-test. ¿De ya. acuerdo? Ahora es el post-test. Atento. ¿Se recuerdan que empezamos con un pretest que no le dimos respuesta? Sin embargo, todos discutimos, intercambiamos acerca de la posible respuesta. Ese pretest se empleó como ejercicio de activación, que es una de las funciones que tenemos que cumplir. Es decir, inquietarlos, motivarlos, crear expectativas con relación al contenido. Hicimos ese pretest como instrumento de activación. Entonces, vamos a hacer ahora el post-test y a encontrar la respuesta. Vamos, Rafael. Ya. Bueno, pues test, entonces lo puse en la plataforma Socrative. En el chat les puse el enlace para que entren directo a la página. Les preguntará el nombre de la clase. Ahí ingresan mi apellido, que es Hamad, y después su nombre. Entonces, para que nos ubiquemos bien, pongan por favor sus apellidos. Apellido 1, apellido 2 y luego sus nombres, por favor. ¿Ya? Y luego pueden iniciar el cuestionario. Ya entraron. Ya. Tenemos por el momento a 59 personas que ya ingresaron. Entonces ya pueden empezar a hacer el cuestionario. Son todavía 20, las mismas preguntas, las mismas 20 preguntas del pretest. Doctor, ¿cuánto tiempo le Un ponemos? minuto. ¿Para las 20 preguntas? Sí, está, porque no parten de cero, pero ¿qué quieres? ¿Darle 2 minutos? Rafael es muy apapachador. ¿Saben lo que es apapachar, no? Muy consentidor. 2 minutos. Es que siguen entrando los...
Bueno, regalemos un minuto más, ¿verdad? Ya. Rafael quiere un minuto más. Muy bien, ¿verdad? Espero, Rafael, ¿cómo estamos, profesor Rafael? ¿Ya todo el mundo terminó? No, no todos, la mayoría. La Sí. mayoría, ¿verdad? Muy Ujú. bien. Ok, pretest, posttest. Muy bien. Incorporen esta práctica. Yo lo hemos hecho de una forma muy elemental. Se puede hacer en variantes diferentes y les puede dar a ustedes contenido para publicar. Bueno, los orienta cómo entran, cómo salen. ¿De acuerdo? El chiste es que la entrada no te lo puedan aprobar, porque la justificación del curso, la justificación de tu trabajo es que le des aprendizajes a ellos. Entonces, el pretest es un instrumento para poner, pues, precisar cómo entran los alumnos en cuanto a la información básica, fundamental que el curso va a brindarle. La posibilidad de trabajar la construcción de esos conocimientos. El pretest se debe de utilizar, como ya dijimos, como una estrategia de activación. Lo hacen individualmente en el salón virtual o presencial y después se puede intercambiar y crear lo que los distintos autores llaman
activación. Piaget, Jean Piaget, el gran psicólogo del siglo XX, decía que era para lograr un desequilibrio. Mientras que el otro gran psicólogo del siglo XX, Vygotsky, hablaba de crear un conflicto cognitivo. Y David Ausberg planteaba en su teoría de aprendizaje significativo la necesidad de exploración del individuo, de con qué cuenta, de cuáles son los conocimientos previos que posee. Ya de una forma u otra, esta activación, este ejercicio permite al alumno que se cree ciertas expectativas sobre el contenido y vaya poco a poco dilucidando cuáles son las respuestas correctas. Muy bien, muchas gracias por participar. Ahora ya le digo el mensaje que recibí que me halagó mucho. Bueno, el estudiante, parte del grupo, me decía, en mi universidad tenemos bien claro cuál es la misión y la visión de la universidad. Visión y misión. Y es cierto, muchas instituciones, centros educativos, fundamentalmente universidades, exhiben en un lugar destacado de su edificio cuál es su visión y cuál es su misión. Eso es algo empresarial, ¿de acuerdo? Eso es algo de la industria, del comercio, de las empresas. ¿Es correcto? Sí, es correcto en ese mundo. Pero lo que nosotros debemos dar a conocer de forma sintética a la persona que llega es el modelo educativo, es el proyecto educativo de la institución. Equivale, pero es lo nuestro. Es lo nuestro. Es decir, es la estrella polar de todos los profesores del centro, de los profesores, pero también de los padres de familia, de los profesores, los padres de familia, pero también de los estudiantes. El modelo educativo, el modelo educativo, el proyecto educativo. Acuérdense, currículum, distintos niveles, y entonces a nivel del centro se debe de tener, contar con un proyecto educativo que refleja, deriva el currículo. Y además asume una posición por el perfil de la institución, por el contexto social y cultural en donde está ubicada esa institución, ¿verdad? Entonces, no es nada incorrecto exhibir visión y misión, perfecto, pero lo que se debe de exhibir y ser de comunión de todos los agentes que hacemos la universidad, que hacemos el claustro, le llaman así en muchos lugares, el conjunto de profesores y empleados, personal de servicio de la universidad o del centro, es cuál es nuestro proyecto educativo, hacia dónde vamos, cuál es el modelo educativo. Muy bien. Y esto, para finalizar esa idea, le explicaba al compañero, es lo que se da por llamar en investigación en general, escriban esto, la operacionalización. Hay conceptos teóricos tan abstractos, como es el del currículum, que para hacer viable su cristalización, su materialización, su aplicación en la práctica, requieren operacionalizarse. Entonces, el modelo educativo, el proyecto educativo no es más
que la operacionalización del currículum al nivel en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, si el centro educativo, si la universidad de pertenencia no exhibe todavía el proyecto y el modelo, ustedes, Master in Science, en educación, expertos en educación, acérquense a las autoridades y propongan contribuir a hacer el proyecto educativo del centro de la universidad, ¿de acuerdo? Y eso hay metodologías sencillas para lograrlo, se parte del currículum que la doctora Lucy dio a conocer aquí en la sesión anterior, en la videoclase anterior, el de Ecuador. A partir de ahí es la estrella polar, polar. Entonces se deriva y se crea el, bueno, pues el modelo de la universidad, el proyecto de la universidad. Bueno, un poco que ya en la recta final, al principio nos planteamos estos dos preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Y cómo enseñar? La pregunta ¿qué? Tiene que ver con el concepto de currículum, con la práctica del currículum, con la ciencia del currículum. Y la respuesta a la pregunta ¿cómo enseñar? Lo que hay que enseñar tiene que ver con la didáctica. La didáctica en su transcurso puso énfasis en la transmisión de información. Había poca información y la escuela, las instituciones lo que tenían era que transmitir información. Pero la cosa ha cambiado. Lo vimos en la sesión anterior. Hoy por hoy, más que transmitir información, hay que formar, hay que desarrollar habilidades, competencias y formar creencias, valores, actitudes, formas de comportamiento. Entonces, realmente el reto profesional es grande en cualquier nivel de enseñanza, ¿de acuerdo? Es grande. Primero, porque existe mucha información. ¿Qué y para qué? Y por la otra parte, porque ya no es transmitir información, sino formar. Formar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa, entre otras cosas, desarrollar habilidades? Escuchen esto, tomen apunte. No solamente habilidades manuales, sino habilidades mentales y más aún habilidades sociales, ¿de acuerdo? O dicho de otra forma, competencias que apuntan o hacen énfasis en procesos ejecutivos o aquellos que son eminentemente en algunas disciplinas manuales, neuromotoras, como las que tiene que desarrollar, y volvemos a hablar del cirujano, pero puede ser del relojero, y las básicas que forman un común denominador, que son las socioespirituales, ¿de acuerdo? Pero aún más, hay que desarrollar la didáctica de los valores, de las actitudes, de la disposición, de las creencias, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, entre didáctica y currículum, tanto como práctica, como ciencia, hay o se forma lo que le llaman o le podemos llamar un binomio. ¿Se recuerdan? Binomio cuadrado perfecto. ¿De acuerdo? Hay realmente una relación, hay vasos comunicantes muy estrechos, para no hablar solamente de simbiosis. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra actuación profesional como docente de cualquier nivel, como educadores, se mueve en esa cuerda, en la cuerda que tiene que ver con el currículum y en la cuerda que tiene que ver con
la didáctica. La ventaja del modelo, entre otras, del modelo del diseño desarrollo ELI, es que contempla ambas. El aspecto de curricular, de qué, para qué, y el aspecto de cómo trabajarlo en el aula. Queremos seguir creciendo como maestros, queremos seguir creciendo como profesionales. Por eso estamos estudiando esta maestría que nos va a catapultar. Si queremos seguir creciendo como tales, nos va a catapultar. Hay mucho empleo en organismos internacionales que se hacen de forma remota, y este título que están ganándose los puede ayudar a colocarse en un organismo internacional sin moverse de Ecuador o moviéndose, ¿de acuerdo? Pero además, estudiamos una maestría, ¿nos debemos de quedar con la maestría? No. Las personas jóvenes como ustedes, estudiosos y trabajadores intelectuales como ustedes, deben de aspirar a ser doctores, ¿de acuerdo? Doctores. Y hay muchas alternativas para estudiar un doctorado. Bueno, yo debo de recomendar mi universidad y ojalá lo vea algún día y me diga, yo estuve en tal curso con usted. Pueden entrar, es nova.edu, nova.edu. ¿De acuerdo? Y tenemos pues cursos doctorales en nuestro idioma, en español. ¿De acuerdo? Es una universidad muy acreditada internacionalmente y aquí los acogemos sin duda con gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención prestada, y si hay en esta ya recta final alguna pregunta o comentario, solamente quedaría Rafael, profesor Rafael, la foto, ya Rafael le está tomando. A ver, Rafael, ahí estamos para que nos tome, salgan a la cámara. Foto. ¿Verdad? Vamos a exhibir la mejor de nuestra sonrisa. Me he sentido muy bueno, muy contento, utilizando las palabras comunes, muy contento de trabajar con ustedes. En resumen, son un grupo de gente entusiasta, preocupado por su superación, exigentes además, y me ha sido un gusto. Y saber que estamos colaborando para que el Ecuador cada vez tenga una masa, un grupo de expertos cada vez más fuerte en lo que es la educación, me complace en poner un granito de arena a través de ustedes. Bueno, pues llegarán algunos a ser ministros de educación o directores generales o rectores, ¿de acuerdo? Acuérdense lo que dicen los judíos, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Y hoy más que nunca se puede crecer. Ahí están las fundaciones internacionales, están los organismos internacionales. Hay muchas posibilidades para seguir trabajando desde el lugar de origen o trasladándose con la familia siempre a otro lugar. Bueno, pues algo más. La foto, profesor Rafael. Ya está. Ya está. Todos están, son 5 páginas. Mucha gente escondida. No se vale. Denme los rostros para verlos en vivo y en directo. Bueno, pues hoy es sábado, es día de compartir con la familia. Conversen con otros colegas acerca de lo que le ha resultado más interesante de este curso y en particular de esta videoclase.
con su pareja, no obstante no sea de educación, háblenle. Cuando verbalizan, se apropian a profundidad de lo que es objeto de verbalización. Por eso la tarea final es un video pitch, ¿de acuerdo? Para que ustedes verbalicen frente a la cámara. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bonito sábado. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Muy buenos días. Gracias. Buenos Buen días día. a todos.